Bueno, esta clase vamos a empezar con el arte llamado paleocristiano, es el arte de los primeros cristianos. Y se va a desarrollar entre el año 200 al 500. Vamos a ubicarnos temporalmente. Recuerden, en la antigüedad habíamos dicho que se termina con, sobre todo en el lado occidental del Imperio Romano, en el 476. El Imperio Romano de Oriente continúa hasta el fin de la Edad Media. La Edad Media la tenemos dividida en dos grandes grupos. Siempre recuerden que hay un año ahí que es importante, el año 1000. ¿Cuándo ubicamos a este arte paleocristiano? Lo ubicamos desde el 200 al 500. Es decir, que es contemporáneo al arte del Imperio Romano no cristiano. Eso es importante. No es posterior, sino es contemporáneo. Se va a desarrollar en el periodo tanto de clandestinidad como posterior al periodo en que la religión cristiana ya es una religión lícita, autorizada. Lo más importante es que ubiquen acá ese paralelismo, por lo tanto hay coincidencias entre uno y otro, y se va a extender hasta el 500 aproximadamente, es decir, hasta la caída del Imperio Romano, un poquito se extiende. Luego aparece otra realidad, es decir, otra expresiones artísticas. Nos tendríamos, bueno, que recordar esa difusión que vimos del cristianismo. Recuerden que en esta etapa del imperio aparecen muchas religiones orientales, diríamos como que están de moda las religiones orientales frente a las religiones clásicas, que serían la greco-romana, que tienen muchas coincidencias, y que todas eran aceptadas. Dijimos en la clase pasada que el cristianismo es visto como raro, porque si bien los romanos consideraban como en el ámbito más de lo personal la religión que cada uno quisiera tener, sí todos, y por formar parte del Imperio Romano, tenían que realizar el culto al emperador. Los cristianos se niegan y ahí aparecen esos primeros problemas con el Imperio Romano. Igual se extiende, acá tenemos las primeras comunidades que son en color naranja, y también dijimos, y es importante, que se extiende sobre todo en las grandes ciudades y en las ciudades. Podríamos decir que el cristianismo es una religión urbana, ¿sí? Se extiende sobre todo en las ciudades. ¿Cuándo se extiende el cristianismo? Bueno, hay una fecha temprana, podríamos decir que la figura histórica de Jesús, recuerden que según la historia nació ahí en la zona de Palestina y muere hacia el 30, es decir, que a partir de la década del 40, del año 40, ya se empieza a extender y se empieza a difundir. Entonces teníamos del 40 al 100, del 100 al 200, hay un largo periodo de extensión del cristianismo, donde sobre todo se difunde a través de la palabra. Había un hecho que vamos a tomar algunos hechos históricos en relación al cristianismo que me interesa que conozcan. Hay un hecho que es muy interesante desde el punto de vista, bueno, de las creencias en cuanto al cristianismo, y que es el culto a las reliquias. Dijimos que en determinados momentos el cristianismo había sido muy perseguido, y que, por ejemplo, durante el imperio de Nerón, después, por ejemplo, las de Diocleciano, y que mucha gente murió por fe, sí, por el cristianismo. Sobre todo en la de Nerón primero, y posteriormente en la de Diocleciano, que es una gran persecución, pero es más hacia determinados personajes que eran sobre todo ya dentro de esa jerarquía que se va a ir formando en relación a la iglesia. Esas personas que morían por fe se les llaman mártires. Los mártires tienen la particularidad
de recibir esa promesa que hace Jesús en la historia de Jesús. Si tienen dudas algunas con respecto a la historia del cristianismo, porque a veces doy cosas como que las saben y no, entonces me preguntan. Dentro de las propuestas que tiene el cristianismo está la de la vida después de la muerte. Eso es importante y fue una de las causas por las cuales mucha gente se hizo cristiana frente a un imperio romano donde se hacía hincapié en la vida en acá y ahora y en el disfrute de esta vida. El cristianismo tiene la promesa de la otra vida como la vida mejor. Esa otra vida que es mejor viene después de la muerte. Pero bueno, hay una serie de requisitos para llegar a esa otra vida. Sobre todo el alma tiene que estar pura, y ahí empieza el papel de la iglesia. Esa pureza del alma se logra con el perdón de lo que ellos llaman pecados. Y la iglesia es la única que puede limpiarlos a los pecados. Entonces, ahí empieza, diríamos, todo ese poder que vamos a ver cómo se va a desarrollar luego. Pero bueno, cumpliendo con esos requisitos de pedir perdón por los pecados, va a haber luego incluso un juicio final importante. Las almas pasarían a esa resurrección. En esa resurrección, el cristianismo va a dar una idea también que es muy interesante, que es la resurrección del cuerpo. Que es un cuerpo de luz, pero es el cuerpo. De allí que, por ejemplo, los cristianos no acepten la cremación, hasta hace pocos años, les diría menos de 10 años. No solo porque, les implica la destrucción del cuerpo, la cremación, sino sobre todo porque da una idea de final, ¿no?, del cuerpo. Y el cristianismo, si bien tiende a diferenciar el cuerpo y el alma, acepta el cuerpo también como el receptáculo de un alma sagrada. Si no hay aunque aparentemente sí, pero no hay una división tan tajante entre lo que es el cuerpo y el alma en cuanto al valor. Bien, todo esto para explicarles algo que va a ser importante después. Estos mártires, el mártir enfrenta a la muerte por su fe, es una figura que va a ser fundamental en el cristianismo. Ellos mueren, por lo tanto, los mártires, al dar su vida por la fe, no tienen necesidad de limpiarse de los pecados. La misma muerte como que los limpia de todo pecado y ya llegan, su alma ya está en ese cielo o en esa vida prometida. Pero su cuerpo, y eso es muy importante, sus restos son sagrados, porque él ya está, diríamos, es como que se produce un desdoblamiento de la persona. Entonces, una parte de él, que sería su alma, está ya en ese lugar sagrado, en el cielo. Su cuerpo aún está acá en la tierra, está esperando el juicio final y la resurrección de ese cuerpo. Pero ese cuerpo no es igual que cualquier cuerpo. Ese cuerpo es sagrado. Eso, que incluso a veces toca no solo el cuerpo corporal, que es decir, los huesos, partes de todo íntegro del cuerpo, que puede ser sangre o cabello, incluso puede incorporar parte de su ropa o un objeto, se sacraliza, y es lo que se llama reliquia. Donde van a estar esas reliquias enterradas, que eso es su cuerpo, esa tumba es sagrada. Esa tumba sagrada consagra o sacraliza todo lo que está alrededor de ella. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe, se entiende. Bien. Esa idea la vamos a conservar y es lo que da origen a lo que en el cristianismo se va a llamar el culto a los santos. La primera ola de santos, por lo tanto, viene con las persecuciones y con los mártires. Después van a aparecer otros santos que no son mártires. Pero esto es importante, lo vamos a volver a retomar luego. Entonces, de ese periodo histórico rescatamos esta idea. Después, en este periodo que va del 200 al año 500, tenemos una figura clave,
que es el emperador llamado Constantino I el Grande. Después volvemos también a este tema. El arte paleocristiano lo vamos a dividir en el periodo anterior a Constantino y al periodo posterior a él. ¿Por qué es tan importante? Por varias causas. Sobre todo porque él promulga el Edicto de Milán, que es un edicto, bueno, es una orden, acá tienen parte, una normativa que surge del emperador, donde dice que cada cual puede elegir libremente la religión, ¿no? Entonces concede tanto a los cristianos como a todos los demás esa facultad de libre elección. Pero esto también fue un giro político muy importante para el cristianismo, porque el emperador Constantino no solo da esa libertad a todos, es como una libertad encubierta, porque él va a apoyar al cristianismo políticamente. Entonces el cristianismo a partir del 313 aparece como una religión favorecida. Y las artes van a cambiar mucho también a partir de esta actitud por parte del poder imperial. Bien, acá, bueno, eso es lo que les puse, después ustedes lo leen más. Acá tenemos este cuadro que es importante. Entonces, en el arte paleocristiano tenemos que distinguir siempre esos dos momentos. El momento anterior al Edicto de Milán, que es un cristianismo, aunque está en la clandestinidad, es un cristianismo que lentamente, pero sin, diríamos, pausa, va a ir fortaleciendo y extendiéndose, donde se va a desarrollar las primeras imágenes cristianas, sobre todo vamos a ver las imágenes de las catacumbas, que son los cementerios donde se enterraban, el año 313, que es el de la promulgación del edicto como una fecha clave, y el arte que se da posterior al edicto de Milán, donde aparece la primera formulación de un templo cristiano, que es la basílica. Hoy solo vamos a ver el arte anterior al edicto de Milán. Bien. Debido al carácter clandestino, en esa primera etapa anterior a Constantino, esta es una fotografía de una película, pero quería recordar varias cosas acá, el cristianismo los cristianos se van a reunir sobre todo en las casas de los mismos cristianos. No es real que el cristianismo se difunda entre la gente pobre del imperio, por eso puse esta imagen para acordarme. El cristianismo se va a difundir y sin este hecho no hubiera sido posible, diríamos, esta organización, difusión y empoderamiento que tiene el cristianismo entre la gente rica y grandes patricios del Imperio Romano. Van a ser sobre todo ellos quienes van a apoyar económicamente en muchos casos al cristianismo y que va a permitir diríamos, ese lento pero continuo empoderamiento de esta que era una secta judía. Bueno, entonces, como en ese periodo de clandestinidad ellos no tenían ningún tipo de templo, tenían pequeñas iglesias llamadas tituli, ¿no? Vamos a tener que ir un poco a ver qué ocurría allí. Pero antes tenemos que hablar de un tema importante. Bien, dijimos recién y lo hemos dicho en la clase pasada, que el cristianismo aparece como una secta judía, es decir, como un grupo dentro del judaísmo que se separa de lo que sería la ortodoxia, la normativa de la religión judía. Pero no se separan totalmente en un primer momento, están muy unidos a las comunidades judías. Recuerden que en la antigüedad, dentro de esos pueblos antiguos que han visto, estaba el pueblo hebreo. Y el pueblo hebreo se había levantado contra el Imperio Romano en el año 70, lo que produce lo que se llama la primera gran diáspora del pueblo judío por distintos lugares. Bueno, después hay otras, pero aparece entonces esas comunidades judías viviendo en todas las ciudades, tanto de lo que hoy es Europa como en Asia. Y en el judaísmo hay y esto es importante, en relación a la representación de imágenes religiosas, hay una hostilidad hacia las imágenes, pero les puse en la teoría.
Ese grabado que ven allí es un grabado posterior, pero es de la historia de Moisés. Moisés es quien recibe dentro de la historia del pueblo hebreo y que retoma el cristianismo, los famosos 10 mandamientos. Cuando él baja y que recibe esa normativa, encuentra que los hebreos han fabricado un ídolo, es una imagen, y le rinde el culto, que es el que estaría acá, en la parte superior. Entonces, bueno, él los destruye y está en contra de esa producción de imágenes. Y en la misma normativa, y podría haberle dado muchos textos acá, dentro del pueblo hebreo y de la religión judía, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza, es decir, no harás nada, no representarás nada de lo que está arriba en el cielo, de lo que está abajo en la tierra, ni de lo que está en las aguas, ni de lo que está debajo de la tierra. Es decir, hay una prohibición muy explícita y real de no realizar imágenes. Y después agrega, no te inclinarás a ellas ni la honrarás. Esa prohibición, que podría transformarse en diríamos, en una taxativa, es decir, en una dura negación a la imagen, no fue tal así, porque en algún momento, dentro de la misma sinagoga, que es el lugar de reunión de los judíos, sí se hicieron imágenes. Por eso acá yo les hablo de hostilidad hacia las imágenes. ¿Está claro? Porque es como un tema complejo este. Bien. Esa hostilidad de hacer imágenes en el mundo de la cultura hebrea era muy extraña al mundo de la antigüedad. Este es un relieve del 200 a.C., es decir, es antiguo, pero es el relieve que nos muestra un puerto, la llegada de un barco. Y si ven acá, es muy interesante porque en el puerto vemos una cantidad de imágenes de dioses, ¿no?, antiguos. Está ahí Neptuno, lo reconozco por el tridente, bueno, hay otros, estos sobre, otros acá, también esto. Es decir, en el mundo antiguo los dioses se representan, ¿no? Se representan y se les rinde culto a esas imágenes. Fíjense que acá está el altar con la llama, ¿no? Es decir, el ara o el altar donde se le rendía culto. Entonces, dentro de esa generalidad, la no representación de las imágenes era excepcional. Pero indudablemente que el cristianismo a esto le va a pesar. ¿Por qué? Si nosotros pensamos, acá tienen otra imagen que es de la película Ágora, muy recomendada, muestra la ciudad de Alejandría. Ya en un periodo posterior también vemos cómo aparecen toda una serie de imágenes de dioses, acá están en el espacio de lo público, donde cada cual le rendía culto. Y son, por lo tanto, imágenes de culto, ¿sí?, ante el cual me arrodillo, ante el cual le llevo una ofrenda. Bien, entonces, frente a ese panorama, el cristianismo va a tener bastantes dificultades, diríamos, o se va a enfrentar con ese dilema de hacer o no imágenes. Profe. Sí. Perdón, ¿en qué momento llega este dilema? O sea, ¿cuál es la causa de este cambio entre el prohibir el culto de las imágenes y el venerarlas? Porque dijo que al principio había una veneración, ¿o no? Sí, en la religión judía y en las comunidades hebreas hay algunos momentos en que posiblemente por contacto con la cultura romana o las culturas orientales hay formulaciones de imágenes. No siempre, y son pocas. En el cristianismo, si consideramos que el cristianismo se empieza a difundir después de la muerte de Jesús, es decir, en el año 30, y la primera imagen que podemos relacionar con el cristianismo es del año 180, tenemos 150 años en donde no se formuló ningún tipo de imagen cristiana. Así que tenemos mucho tiempo. Ahora, ¿por qué no se hacía? Es complejo el tema, ya lo vamos a ir diluyendo, diríamos.
Pero el cristianismo va a ceder a la prohibición, va a ceder. Lo que vamos a ver en realidad es el proceso de cómo ceden. El cristianismo, ¿qué le conduce a realizar imágenes? Teóricamente, por todas las prohibiciones que hay en el libro sagrado cristiano, la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, la imagen estaría prohibida. Pero no siempre las cosas se resuelven desde las autoridades. También tiene que ver mucho qué hacían los propios cristianos. Claro. Eso tiene que estar claro. Entonces, ¿qué les lleva? Hay algo que vamos a ir dilucidando y lo vamos a volver a hablar, es el uso que hacían. Recuerden que ellos son romanos, muchos de ellos, además de los judíos que se habían convertido al cristianismo, hay sobre todo muchos romanos que se convierten al cristianismo y que tenían determinadas costumbres. Y ahí vamos a tener que ver qué pasaba con el retrato, sobre todo, en el mundo romano. Yo les puse ahí imágenes materiales, imágenes mentales. Ese límite, acá tenemos un busto de un emperador que es el de Septimio Severo. El retrato en el mundo romano es fundamental. Diríamos que es uno de los momentos culturales donde más se desarrolla y tiene que ver cómo consideran ellos al retrato. La imagen mental, diríamos, es la imagen que tenemos de ese emperador. La imagen material es la resolución del busto. Teóricamente eso está separado. A ver si me entienden esto. El emperador es él. La imagen no es él, es una imagen de él. Una imagen material. Eso lo tienen claro. Es como decirles, la fotografía no es la persona, es la imagen de la persona. ¿Eso la tienen claro? Sí, se entiende. Sí, profe. No siempre es claro. Sí, profe. Cuando yo pincho una fotografía o rompo una fotografía de alguien, la imagen mental se unió a la imagen material. Si que hay una frontera, es como percibimos, sobre todo en los retratos, tiene que ver cómo lo percibimos. Sí, cuando yo me enojo con alguien y rompo su fotografía, pues no voy a decir que la pinchan, porque bueno, creo que ninguno lo haría. Bueno, pero cuando yo hago esa conexión entre la imagen real y la imagen material, estoy uniendo y estoy, ¿no? Ahí como les puse yo, haciendo presente el que está representado en la imagen. Eso los romanos lo hacían mucho. ¿Cómo lo hacían? Y nosotros a veces también, no es solo. Cuando, por ejemplo, tenían que dictar justicia, no hacía falta que estuviera el emperador. Estaba el busto, como este retrato, del emperador. Y ese busto era el emperador. Esa idea que va a ser muy importante para el mundo romano, es decir, que la imagen reemplaza al real y es el real, es decir, ausente pero presente en la imagen, es una práctica muy difundida en el mundo romano y que los cristianos, que muchos la habían practicado, es decir, que muchos tienen justicia así, y cuando ven al emperador tienen que hacer una reverencia, aunque sea la imagen del emperador, es un punto importante, lo vamos a tener en cuenta ahora y lo vamos a seguir analizando. Por otro lado, los romanos también tenían un culto muy importante a sus antepasados. Si hay alguien que inventó la idea de la familia como linaje, es decir, nosotros tenemos un apellido, ese apellido nos retrotrae a un linaje, el de mi padre, el de mi abuelo, el de mi bisabuelo. Bueno, ¿quién inventó eso? Fueron los romanos. Para los romanos, tener un linaje de muchos antepasados, ¿sí? Las grandes que hoy llamamos esas familias patricias, ¿no? Que tenían una línea larguísima de antepasados. El antepasado se conserva como imagen en las máscaras. Acá tenemos una escultura de un romano patricio, me puedo dar cuenta por la toga que tiene, inmensa, con dos imágenes de sus antepasados.
Esas estaban en un lugar especial en la casa y se le prendía una vela, es decir, hay un culto al antepasado. Incluso cuando muere alguien, en las procesiones funerarias, y antes, cada vez que se moría alguien, le hacían una máscara de cera al recién fallecido para conservar la efigie, es decir, para conservar el rostro. Esas máscaras de cera fueron hechas en ese material, por lo tanto no se sobreviven, pero son como estas también son máscaras de cera. Esas máscaras de cera a veces pasaban a un retrato, a una talla en mármol, a veces no, quedaban como máscaras. Pero cada vez que moría alguien de la familia, se las colocaban, este es un cuadro ilustrativo, pero para que vean, atrás, esa gente que va con máscaras, llevaban las máscaras de los antepasados. Llevar la máscara del antepasado era como darle nuevamente vida a la máscara. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que en el romano ese límite entre la imagen mental y la imagen representada muchas veces se quebraba, así como que muchas veces trataban, diríamos, a esas imágenes como persona, es decir, como el que era, pero no está ausente. Este cristianismo lo vive, es decir, el cristianismo no solo lo vive, lo ve, sino que muchos eran romanos que hacían estas prácticas y que luego se convierten al cristianismo. Bueno, ahora nuevamente el tema se complica, ¿no? Porque... Profe, sí. me hizo acordar el Juego de Tronos. Con el tema de las máscaras. Ah, bueno, sí, la máscara tiene toda una historia muy interesante, ¿no? A veces la máscara no solo es máscara, sino que cuando, incluso me acuerdo los chamanes, cuando colocan las máscaras, asumen lo que está representado en la máscara, pero la máscara es solo una imagen. Cuando yo asumo, vuelvo a unir eso. Lo que represento lo hago real. ¿Se dan cuenta de esa idea? Bien. El otro problema que va a tener el cristianismo a lo largo de su historia, es decir, desde el inicio hasta hoy, es cómo representar un Dios invisible, ¿no?, en una imagen. A su vez, ellos tienen también el problema que ese Dios invisible se hace visible. Eso va a ser una de las causas por lo que sí van a ser imágenes. Se hace visible en Jesús. Sí, Jesús, si para el cristiano existió, tenía una cara, un rostro, un determinado tipo de pelo y de peinado, sí, era alguien real. Bueno, entonces eso va a ser un problema para el cristianismo siempre. En determinado momento de la historia se producen destrucciones de imágenes. Es como que hay una reacción y ven acá una imagen cuyo rostro, fíjense que no es casual, que lo que se destruye es el rostro. Y en otros casos, eso fue sobre todo en la gran cisma, ¿se acuerdan que dijimos que la religión cristiana ha tenido rupturas importantes? Posiblemente la más importante es en el siglo XVI, es decir, posterior a nuestra etapa, que es cuando surgen todas las iglesias cristianas llamadas reformadas, que no tienen imágenes. Ahí ven, hay una destrucción de imágenes, eso ocurría mucho en Alemania, Holanda, Bélgica. Hoy hay una parte del cristianismo, que es el catolicismo y la iglesia ortodoxa y los coptos, que sí tienen imágenes. Pero hay una parte muy importante del cristianismo, todas las iglesias protestantes, bautistas, las que están sobre todo en Norteamérica, que son cristianas, pero no tienen imágenes. ¿Qué es lo que quiero llegar acá como conclusión? Es un tema que para el cristianismo fue un tema problemático, siempre. El hacer o no imágenes. Bueno, vamos a seguir. Los cristianos, además, asumen, esta es una imagen ilustrativa también, que todas esas imágenes que hacían las otras culturas, como los griegos, los egipcios o los romanos, eran demonios. Es decir, no es que para el cristianismo esas esculturas, de allí la gran destrucción, ¿no?, de la escultura clásica, quedó alguna, pero como de casualidad,
era porque no lo ven como una obra de arte solo. No ven solo a Venus, no ven solo a Zeus, no ven solo a Atenea. Sí, ellos ven al dios, diríamos, al dios Atenea, es decir, ven una imagen de culto. Entonces los demonizan, no dicen son malas, destruyámosla, o no son nada. No, ellos dicen son demonios directamente. El mundo de los demonios, por ahí si no saben algo me preguntan, porque había surgido dentro del cristianismo, existe lentamente y se va a diferenciar además en la época, pero también existía en la religión hebrea. Bueno, es el mundo del oscuro, la maldad, ¿no? Está asumida el mal por esas figuras. Entonces, frente a los dioses antiguos que son demonios, el cristianismo los destruye. Claro, profe, eso también, perdón, se daba mucho también en otras culturas como de la zona mesopotámica. Hay un caso muy conocido en el ámbito popular que es el dios del desierto Pazuzu, que terminó siendo demonizado por la iglesia, sí. Pero varios siglos después. No, pero pasa así, sí, él lo tiende a demonizar. No lo ven como algo diferente u opuesto. Bueno, son otros dioses, no dicen son otros dioses. Profe, no esta destrucción fue lo que hizo también a Atenea del Partenón, ¿no? Claro. No es todo, diríamos, la película esa Ágora es muy buena, se la recomiendo, porque ya cuando el cristianismo en ciertos momentos, con mucho apoyo político por parte de los romanos, hace una gran destrucción ahí en Alejandría. Bueno, matan a también gente, sí, ellos que fueron perseguidos también persiguen, y hay una gran destrucción, incluso de libros también. Es decir, lo que no era empieza a ser demonizado y no visto como otro. Bien, para los monoteísmos que estamos trabajando, el judaísmo no lo vemos mucho, pero es referente. Recuerden que dijimos el cristianismo y el islam, ahí está mal escrito, el islam, que son, dijimos, las tres religiones llamadas del libro. Las tres religiones que ellos mismos se consideran como origen en Abraham, que es una figura también hebrea muy antigua, pero que tienen la particularidad que tienen un monoteísmo, es decir, solo ven un único Dios, y ese único Dios, para las tres, es un Dios muy abstracto, invisible primero, no se halla presente sino en cómo se le revela al hombre, que es a través de la palabra. Esa palabra es una palabra que luego se escribe, por eso le puse palabra escrita. Por lo tanto se llama revelación. Los libros sagrados es lo más importante, la palabra escrita es muy importante, de allí que la letra, la caligrafía es importante. Y esa palabra escrita está en los tres libros, la Torá, la Biblia y el Corán. Y ante ese gran Dios invisible, eterno, es un concepto, diríamos, que está más allá de todo, creador, pero a su vez superior a la creación, sobre todo para el judaísmo y para el islam, ¿no? Es como irrepresentable. Pero el cristianismo, por eso se le llama aniconismo, ese Dios universal, único, eterno, porque no es posible como representarlo. Eso lo vamos a ver muy bien y claro en el Islam, donde ese Dios único, bueno, no va a ser representado. Pero sí, de alguna manera van a haber metáforas de esta idea. En el judaísmo a veces como aparece, por ejemplo, como mano, como la mano, solo la mano en el judaísmo a veces. En el cristianismo se complica. Se complica porque en el cristianismo tenemos ese Dios único, pero tenemos a su vez la encarnación y bueno, todo el lío teológico o la complejidad teológica de su hijo, y incluso ahí se establece, fíjense, una relación paternal, hijo-padre. Entonces yo ya tengo, fíjense, no es lo mismo decir un Dios único, indivisible, abstracto, que sí padre. Cuando yo digo padre, ya tengo una imagen mental de una idea de padre. Entonces en el cristianismo es más complicado aún.
Pero la pregunta entonces, ¿por qué se dieron esas imágenes? Esa es una pregunta que vamos a ir contestándola a lo largo, diríamos, de casi todo el año, porque la Edad Media va a ir fluctuando. Y también la pregunta sería, ¿qué tiene la imagen que es tan peligrosa? ¿No? La pregunta podríamos decir al revés, si se prohíben o si tenemos problemas con las imágenes. Parecería, como en este caso, que es un peligro la imagen, ¿no? ¿Qué poder tiene la imagen? Tiene que ver cómo percibimos nuevamente y cómo nos relacionamos con las imágenes. Bueno, esa se las voy a dejar abierta, esa pregunta la vamos a seguir contestando. Ahora vamos a empezar cómo empezó todo, diríamos. ¿Cómo empezaron ellos a hacer imágenes? Tenemos que pensar entonces en un largo periodo en que no hacen nada. Casi 150 años, que no es poco, es decir, es bastante. Lentamente van a aparecer. ¿Y dónde se han encontrado las primeras? En las catacumbas. Las catacumbas son cementerios. Vamos a también tener que recuperar algo de la idea de Roma. Este es un mapa de la ciudad de Roma, el río Tíber. Acá tenemos las 7 colinas de Roma. Era una ciudad amurallada. Lo que vemos acá, llamadas vías, son las grandes carreteras romanas, donde, recuerden sobre todo que las carreteras romanas son prácticamente armas militares, porque eran sobre todo para el ejército, para la administración del imperio, no tanto eran caminos para la gente que se trasladara. Dentro de esas vías aparecen estos cuadraditos, que son catacumbas. La vía más importante para entrar a la ciudad de Roma es esta, la vía Apia Antigua. Y ven que tiene muchos cuadraditos. ¿Por qué los cementerios están allí? Porque ahí vemos una toma de Google, ¿no? A ver, ¿dónde está? Acá. Ahí tenemos parte de lo que queda del muro y acá vemos que todavía está la vía Apia Antigua. Porque dentro de las costumbres romanas tenemos el muro, la vía Apia y los cementerios. No se podía enterrar o conservar restos de los muertos en el interior de la ciudad. Eso es dentro de las costumbres funerarias. Se va a dar en algunas culturas, ¿no? Que de alguna manera el muerto no puede convivir con el espacio de los vivos, ¿no? Es un tipo de, el cuerpo, diríamos, genera un tipo de espacio diferente. Entonces los los grandes cementerios romanos, que eran importantes, están a lo largo de las vías, es decir, a lo largo del camino, en este espacio que da hacia el camino, estaban las grandes tumbas romanas. A ver si tenemos acá, así era, quedan restos bastante, ¿no? Es decir, a lo largo del camino teníamos grandes, generalmente panteones familiares, con incluso epitafio, es decir, inscripciones, para que la gente que caminara leyera allí, con retratos de los muertos. Cuando esas tumbas eran muy grandes, generalmente unas tumbas de grandes patricios, ¿no? Empiezan a construir hacia abajo. Cementerios serían subterráneos. Esta vía aún está, ¿no? Y es esta, ¿ven? Ahí está la vía Apia y se conservan parte de las tumbas romanas y de las catacumbas. Profe. Sí. El motivo por el cual se construía hacia arriba y de manera edificada hacia arriba tenía un aspecto simbólico de llegar a una potestad divina, ¿o no? No, pero bueno, el romano mucho, si bien la vida después de la muerte está ahí, presente en la cultura, hace hincapié en la vida esta, en la cultura romana, ¿no? Entonces, en general ahí se colocaban, por supuesto, tiene que ver con que así como la familia romana, los grandes patricios sobre todo, ¿no? Tienen como referente sus villas y sus
casas en la ciudad, la tumba es una continuidad, es decir, es referente del prestigio de la familia. Una familia prestigiosa se hace una gran tumba y coloca ahí todo lo que puede, es decir, hay como una suerte de, sería una vida después de la muerte a partir de la memoria. Es decir, me van a recordar, voy a seguir, diríamos, existiendo por el recuerdo de mi tumba, pero no tienen muy seguro y tampoco se lo plantean mucho, es el vivir acá y disfrutar bien el momento, es como el ideal romano, ¿no? No muy lejos de lo que es la cultura egipcia ni lo que es la cultura actual de los cementerios viejos que tenemos todavía. Sí, es cercano a los cementerios actuales, bueno, que fueron hasta hace un poco, del siglo XX, del XIX sobre todo, y en el XX, donde también las familias principales de Mendoza se hacen sus grandes tumbas, ¿no? Y bueno, colocan allí, todos tienen que morir juntos, eso es muy interesante, ¿no? Todos tienen que estar juntos en la tumba, son tumbas familiares o de colectividades, ¿m? Y los epitafios, que son muy interesantes, los epitafios son las inscripciones, ¿no? Que en el mundo romano, eran muy interesantes porque le decían, como sabían además que iban a estar ahí los que caminaban por la vía, entonces colocaban unos epitafios como diciendo, caminante, léeme, te digo tal cosa, ¿no? La vía es así, esto, es muy interesante lo que dicen. Y dice que la gente iba a veces a practicar lectura en esas vías leyendo los epitafios. Bueno, los cristianos se enterraban y los judíos en las mismas tumbas. A veces, y ya con el tiempo, hay algunas que van a empezar a diferenciarse. Lo que sí, los romanos aceptan la incineración, y era lo más barato, diríamos, la incineración, y a veces se guardaban en lo que sería la urna de las cenizas, que no se tienen tampoco en la ciudad, sino que se guardaban acá. A partir de ese lugar hacia arriba, empieza a surgir este lugar hacia abajo, que es el que se le llama catacumba, o cementerio subterráneo. Se dan en Roma, pero también se dieron en la ciudad de Nápoles y en el norte de África, y tiene que ver mucho con el tipo de suelo que ellos tienen, que es de origen volcánico, y que permitía que se excavaran, y llegaban incluso hacia 3 niveles. Acá les he puesto un esquema, sería un cementerio superior, y hacia abajo estarían las galerías de las subterráneas de las catacumbas. Bueno, había una leyenda que en general se creó en el siglo XX, que los cristianos en la época de clandestinidad se refugiaban acá, pero eso es erróneo. ¿Por qué? Primero, tienen poca ventilación, pero poca. Y segundo, porque todos las conocían, todos sabían dónde estaban las entradas a las catacumbas. Entonces, primero las conocían, eran muy conocidos, por lo tanto ahí no se podrían esconder. Y segundo, ahí no se puede estar más de 2 horas porque empieza a faltar el aire. Entonces se iba a las catacumbas, incluso los mismos artistas o pintores que trabajaban ahí van a ver que no pueden estar mucho tiempo y son muy laberínticas, uno se pierde ahí si no las conoce. Se iba como se iba hasta hace poco en el cementerio, bueno, hoy al campo de descanso, no sé. Se iba a visitar a los muertos de la familia y aparece también allí, bueno, toda una serie de divisiones, hay muchas galerías donde hay nichos, a diferencia de los nichos que podemos encontrar en el cementerio, están de costado, estaban cerrados, la mayoría hoy está vacío esto, pero estaban cerrados. Y habían algunos algunos espacios privilegiados, en este caso se hace una suerte de falso arco, se le denomina arcosolio. Entonces, bueno, acá generalmente era para alguien especial, ya sea alguien económicamente que puede costearse ese tipo de sepultura, pero también aparecen enterrados allí mártires. Bueno, y habían otros espacios más privilegiados que se llamaban cubículo, que era una cámara de unas dimensiones variables, con una suerte de falso techo abovedado, donde también encontramos nichos y es donde va a aparecer la pintura mural. Generalmente en las galerías no, lo que encontramos ahí en las galerías pueden ser lápidas, en algunos casos sarcófagos.
Estas catacumbas muchas se pueden visitar, pero la mayor parte, mucha de su obra, sobre todo en los que es sarcófagos, lápidas, están hoy en los museos. Sí se conservan las pinturas. Bueno, entonces, ¿qué se hacían ahí? Bueno, se hacía el entierro, este es un cuadro ilustrativo. Pero acá se enterraban los mártires. Los mártires, recuerden que son figuras fundamentales para el culto cristiano, ya que su cuerpo es sagrado por estar su alma en el cielo. Y el cuerpo sagrado sacraliza todo el espacio. ¿Y qué pasó? Bueno, todos se querían enterrar al lado de los cuerpos sagrados, de las reliquias, como una suerte, bueno, de decir, bueno, estoy más cerca de ellos, me salvo, me limpio los pecados, es decir, como un culto, diríamos, y una idea que tiene que ver con esta idea de sagrado de la reliquia. Entonces, por ejemplo, en la catacumba donde había un mártir, al querer muchos enterrarse allí, empiezan a crecer. Así, lo que tiene que ver, lo que nos importa es eso, se expanden, diríamos, y se iba a visitar la reliquia sagrada. Como hoy en un cementerio podemos ir a ver una tumba que sabemos que es milagrosa. Bueno, que nos dijeron. Está la del gaucho Cubillo, creo que se llama, acá en el cementerio antiguo, ¿no? Donde la gente va y pide. Bueno, en ese momento la gente iba y pedía a estos mártires. Entonces, esto es importante. Ante la reliquia se empieza a considerar una serie de gestos, como es el dejarle algo, si me cumple y me cura, como es postrarme, es decir, arrodillarme. La reliquia es un objeto sagrado, así hay una sacralización de un resto y se transforma en un objeto de culto. ¿Qué es un objeto de culto? Un objeto de culto es ante quien me postro, es un objeto sagrado, ante quien tengo una serie de gestos, le prendo una vela, lo quiero tocar, eso es muy importante, lo quiero tocar porque como es sagrado necesito como que esa sacralidad me llegue en momentos en que tengo necesidades. Eso lo tienen que tener en claro. Entonces, el primer objeto de culto para el cristiano son las reliquias. Bueno, todos se querían enterrar allí, vamos a ir más rápido. ¿Y qué pasa? Cuando Roma cae y empiezan a ser varias veces invadida y saqueada, claro, empiezan a tener miedo que saquen, sobre todo los pueblos que todavía no eran cristianos y que saquean Roma, como los vándalos. Entonces la misma iglesia saca esas reliquias de allí y las lleva al interior de las iglesias que ya estaban. Lentamente así, ya en el siglo IX, estas catacumbas son abandonadas y recién se descubren en el siglo XVI y posteriormente. Bien, no vamos, cuando estudien, y esto es importante, no vamos a ir catacumba por catacumba, las vamos a dividir en otras categorías, pero sepan que hay varias, como la de Calipto, Domitila, Priscila. ¿Qué encontramos allí? Bueno, podemos encontrar, y nos van a interesar, hay sarcófagos, que generalmente, como les digo, hoy se los han llevado a los museos, pero había sarcófagos, pintura mural, en general es una pintura realizada a la encáustica, sobre todo, o al fresco. No sé si saben lo que es la encáustica. No mucho, profe, si podría explicarlo brevemente. Bueno, la encáustica fue una técnica que usaron mucho los romanos. Recuerden que no, porque no han visto Roma, pero bueno. Los romanos tienen varias técnicas en la antigüedad. No siempre es fácil saber cuál es la exacta la técnica, porque si bien existen recetarios para hacerla, ¿no? Así como guías, a veces nombran productos que no sabemos qué son. Entonces, lo que sí es seguro de la encáustica es que el pigmento, que recuerden que son siempre pigmentos que tienen que moler, se debe mezclar siempre con algo, que es el aglutinante. En el caso de la encáustica es cera de abeja. Pero claro, ustedes piensen en la cera de abeja y es dura. Entonces decimos, bueno, la calentamos, colocamos el pigmento, la mezclamos, pero la cera se seca rápido. Entonces, ¿cómo hago para pintar? La puedo usar en caliente si tengo una pequeña tabla, ¿no? Y la hago incluso con espátula.
Pero si es un mural es más complicado. Y ahí está el tema. No se sabe exactamente, pero posiblemente ellos usaron otro componente para que la cera quede líquida, pero no necesariamente se tenga que calentar. Lo que les permite, diríamos, trabajar con pincel, trabajar más lentamente, ¿no? Y resolverlo a partir de ese aglutinante. Bueno, también usan pintura al fresco. El fresco, recuerden que es bueno, a grandes rasgos, ¿no? La última capa del enlucido, que generalmente es en base a yeso, se tiene que dejar fresco, quiere decir, se tiene que dejar húmeda y el pigmento tiene que ser al agua, es decir, el pigmento aglutinante agua, entonces lo coloco, ¿no? Y se adhiere, pero claro que ahí no puedo, tengo que ser bastante rápido porque no puedo rectificar mucho, sería como una suerte de acuarela, ¿no? Se adhiere a esa última capa que aún está fresca. Esas son las dos que usan, esas dos técnicas usan los romanos, por lo tanto también esto en el arte paleocristiano para los muros. Pero como les dije, no se ponen de acuerdo muy bien cómo hacen para que la cera permanezca líquida y no necesariamente se tenga que calentar. Es muy interesante la terminación de la encáustica, porque queda como una pintura como un aterciopelado, ¿verdad? Como incluso a veces le colocan cera encima de la pintura y la lustran, entonces le da como un brillo. Es una terminación diferente al fresco. Además de la pintura mural, también podemos encontrar, y esto es muy interesante, cómo a la gente le interesaba identificar las tumbas. Y en los morteros, y antes de cerrar el nicho, colocan figuritas pegadas, que pueden ser de hueso, ¿no? A veces pequeñas estatuitas, a veces dejan cosas de las personas allí pegadas, ¿no? Eso piensan que hoy lo siguen haciendo igual en el cementerio, lo he visto. Y era no solo para identificar la tumba, ¿no? Porque en ese mar de lo que son las catacumbas me pierdo y no sé cuál es la tumba que tengo que ir a ver, nada. A veces también está el nombre, pero también es a veces como un objeto, ¿no? Que queda ahí en los mismos nichos. Bueno, acá se empieza a desarrollar lo que vamos a llamar iconografía cristiana. Cuando yo hablo de iconografía, es un término que uso para referirme a temas. No digo temas, van a ver que no voy a decir temas, voy a decir iconografía. Bien. Son las primeras resoluciones en cuanto a, bueno, ¿qué podemos encontrar? Voy a ir más rápido. Acá está. ¿Cómo se distribuyen? En general, la pintura aparece sobre todo asociada a estos cubículum, a estos espacios más grandes. Y tenemos un fondo neutro, que puede ser un color crema, bueno, y una división, ven, a partir incluso continuando con las mismas líneas de la arquitectura, con otras líneas que podían ser rojas, negras, rojas no serían, más bien ocres. Y en el interior aparecen figuritas. Estos, cuando vean la pintura romana, les va a recordar a la pintura pompeyana, ¿no? Paralelamente a esto existen estilos pictóricos romanos que son semejantes, ¿no? Pero tienden más a crear efectos ilusorios de profundidad que acá no se van a dar. Hacen hincapié en las falsas cúpulas, que encontramos bóvedas, como en este caso bóvedas de arista. Entonces tenemos un motivo central, motivos ornamentales, son muy romanos, como las frutas, los pájaros, guirnaldas, bien. Bien. ¿Y cómo vamos a definir estos primeros símbolos cristianos? Vamos a ver tres tipos de imágenes en este primer momento. Lo primero son los símbolos. Yo les puse acá que el símbolo es la representación perceptible de una idea. El símbolo también, y les agrego acá, siempre posee múltiples significados, es abierto a muchos significados. Y en el caso del cristianismo, asocian rasgos por una convención que conoce ese grupo a una determinada imagen.
Acá tenemos el principal símbolo el primero que tiene el cristianismo, que es el pez. Es más bien, lo ven ahí, el pez ahí de costado, y el ancla. Bien, ¿cómo sé el símbolo? ¿Cómo sé lo que significa cada uno de ellos? Es una convención, es decir, los cristianos sabían lo que significaba, lo entendían. Si yo era romana y no era cristiana, lo desconozco, es un pez y un ancla. Por lo tanto, por eso les dije, se asocia a la idea por una convención. El pez es muy sencillo si lo vemos así. Ahí vemos que se trata de un pez y parece acá como una suerte de panes, pero es muy complejo cómo ellos llegan a definir los símbolos. Por ejemplo, ¿qué referencias tienen del pez? ¿De dónde lo sacan? ¿Por qué aparece el pez? Hay un juego acá que se llama acróstico. A partir de un nombre, este es el vocablo griego para la palabra pez, que tiene estas determinadas letras. Cada una de esas letras dice algo. ¿Vieron cuando ustedes escriben el nombre de alguien y desde las letras sacan, desde cada una de las letras, cualidades? ¿Está claro eso? ¿Se entiende, profe? Sí. Sí. Bueno, entonces ellos escriben pez. Es un anagrama, ¿no? Un anagrama. Sí, bueno, es un tipo parecido. El acróstico, entonces, yo tengo pez y yo se los cristianicé para que lo entiendan, ¿no? Cada una de esas letras significa Jesucristo, Jesús Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Era como, diríamos, un juego. Solo sabían los iniciados, de ahí que el cristianismo es una religión mistérica también, ese otro significado, ¿no? Y no es cualquier frase. Ellos están dando ahí un dogma de fe, fíjense. Dice, Jesús, Cristo. Es decir, no están hablando del personaje histórico Jesús, le dicen Cristo. Jesucristo no es lo mismo que decir Jesús. Cuando dicen Cristo están asumiendo que es el ungido, es decir, es el elegido, es el Hijo de Dios. Acá vuelven a repetirlo, ¿no? Es decir, que están dando un dogma de fe. Es importante eso. Bueno, ¿cómo llegar a ese significado? Lo tengo que conocer. Si yo lo veo así, no lo puedo sacar de la imagen sola. Después también, y eso es muy importante, el ancla, por ejemplo, nuevamente los peces, y eso sí tienen que tenerlo en cuenta, tiene que ver también con ideas que toman de lo que está circulando, porque en el siglo II, cuando ellos empiezan a hacer estas imágenes hace 180, ya estaban escritos textos importantes de lo que se conoce hoy como el Nuevo Testamento, que serían los evangelios, que cuentan la historia de la vida de Jesús, son 4, los hechos, que cuentan la historia de los apóstoles, hay también una serie de cartas, hay personajes que se conocen como los primeros teólogos, es decir, hay lo que sería un texto que habla de lo sagrado. Bueno, entonces también esos textos son referentes. Ideas, el ancla, a mí el ancla me puede decir nada hoy, pero para ellos el ancla es símbolo de firmeza, porque es cuando el barco se detiene, ¿no? Tiro el ancla. Entonces empiezan a asociar el ancla, se me apareció ahí, es símbolo de firmeza, porque así como sostiene el barco en la tormenta, el cristiano se ve sostenido por Cristo y hay una esperanza de salvación. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una asociación de ideas, en este caso de la función del ancla. Bueno, por ejemplo, que aparece como muy simple, bastante complicado también, aparece nuevamente el pez y el ancla y la corona, una corona de laureles, que la habrán visto, que era la que usaban los que vencían en los torneos romanos, usaba el emperador, incluso hay una inscripción. Bien, son muy sencillos, son gráficos prácticamente, y sin embargo están cargados de simbolismo. Esto es importante. La referencia a los testimonios literarios, ¿no? Por ejemplo, el pez, bueno, hay toda una, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, una asociación al pez
que vive en el agua, el cristiano que nace con el bautismo, el Jesucristo que dice, yo soy pescador de hombres, sí, hay toda una serie de literatura. Pasa lo mismo con la corona y con el ancla. No las vamos a leer para ir más rápido, pero después la miran. Esos son los símbolos. Después tenemos que hablar de lo que son las figuras humanas con significado simbólico. Van a aparecer figuras humanas aisladas, es decir, no hay referencia narrativa, que tienen un contenido simbólico, que presentan, y eso es importante, una comunidad de contenido, es decir, tienen mucha conexión en cuanto a su significado con la iconografía que no era cristiana, pagana, romana o clásica. Y esa pintura aparece sobre todo muy parecida en cuanto a su resolución formal a la pintura romana. De esta figura vamos a ver dos ejemplos. Posiblemente una de las más importantes es la llamada Buen Pastor. El Buen Pastor, que va a aparecer generalmente como forma central, es el pastor que está con sus ovejas y que generalmente tiene un cordero en sus hombros. Esta es ¿de dónde se tomaba esta imagen? Y esto es importante. Si pensamos a nivel de los artistas, un artista tiene que formular esta imagen, es decir, tiene que hacer esto. Bueno, ¿de dónde saca la imagen? Tiene dos fuentes. Por un lado, acá les puse el texto literario. Sí, él va a leer o le van a leer que en la Biblia dice que Jesús dice que es el buen pastor, el que cuida las ovejas. El texto literario le da como una idea de cómo hacer una imagen. Pero también, y eso es importante, el artista va a usar otras imágenes. Esas otras imágenes, en el caso del Buen Pastor, estaban ya, esta es una copia romana de una escultura griega, de también pastores que en ese mundo no cristiano tenía que ver con la filantropía, con la ayuda al prójimo, tenía que ver también con un tipo de vida rural, diríamos, una vida bucólica, así, ideal, ¿no? Del pastor. Entonces, recuerden que es lo importante, si se ponen como artistas ahí en ese momento, ¿de dónde saco yo información para hacer la imagen? Entonces, la voy a tomar de otras imágenes, voy a mirar y voy a ver el texto que dice, ¿no? En algunos casos, este es un sarcófago, tenemos 3 buenos pastores acá, o pastores que recogen a sus corderos, y tenemos unos temas muy romanos como son las vides, las uvas, los pequeños figuritas de niños con ala, que se llaman putis, y que era muy romano. Si yo veo esto, en este momento, esa comunidad de contenido, yo no podría decir si es romano o es cristiano, ¿no? Puede ser ambos. Eso es lo que les digo. En este caso va a ser el contexto donde está el buen pastor, algunos detalles que me pueden llegar a decir es cristiano o es romano. Bueno, por ejemplo, acá hay una escultura, incluso hacían esculturas porque incluso en la época, en el imperio, estas imágenes se colocaban mucho en los jardines de las villas. Y también aparece en este contexto funerario, ¿no? De las catacumbas. La imagen primera, me había olvidado decirles una cosa. Esta imagen es una imagen de Hermes. Hermes o Mercurio, en el panteón clásico, es un dios. El dios Hermes tiene la posibilidad, es uno de los pocos, de ir a lo que los clásicos llaman el inframundo, es decir, el mundo de los muertos. Ir al mundo de los vivos y al cielo, que sería el mundo de los dioses. Es importante ver esa división tripartita, del mundo de los muertos, el mundo de los vivos, el mundo de los dioses. Bien, y Hermes tiene esa posibilidad de ir al cielo, venir con los muertos,
o ir con los vivos. Ese tipo de figuras se llaman psicopompos. Son figuras que tienen esa capacidad de traspasar los planos, diríamos. Entonces, posiblemente la opción de que aparezca ese pastor en el mundo, diríamos, de las tumbas y de los muertos, tiene que ver cómo utilizarlo también con ese sentido de una figura guía. Ya que han visto Egipto, ahí me va a ayudar. Vieron que en Egipto tenían esas figuras que acompañan al muerto en su camino al más allá. No sé si se acuerdan o lo han visto. Sí, yo me acuerdo de que había un ave que se llevaba como el corazón del faraón, una cosa así. Sí, después pasa a todos los muertos. Igual también, por ejemplo, en la mitología griega, antes que era romana, creo que también tenía su versión romana, tenían sus psicopompos, que era Tánatos y las Queres. Sí. O sea, cada Hay uno con una varias, sí. muerte. Sí, hay varias figuras que tienen. No todos pueden ir, sobre todo trasladarse en los distintos planos, ¿no? Hermes sí y otras también. Entonces, incluso hay imágenes de, bueno, de literatura sagrada de esta época que habla que después de la muerte se ve esa imagen del pastor. Es decir, que hay un contexto también de asociarlo a ese tipo de figuras que tienen esa posibilidad de como dejar ahí, entre los muertos, a esas figuras que podían acompañarlo al muerto, al alma, en ese camino, para que no estuviera solo en ese camino. Bueno, eso es importante. En cuanto a la resolución formal, entonces, nosotros podemos saber cuál es el tema, yo les digo, es el buen pastor. Después tenemos que ver, bueno, de dónde tomó la idea del tema, es decir, hay una imagen referente, hay un texto literario que el artista leyó o le leyeron, pero también lo resuelve en una forma. En este caso, las figuras son muy esquematizadas, las ven, tienen contornos gruesos, perfilan con un contorno de líneas gruesas, aparece como una pintura espontánea, ¿no? Y generalmente presentan actitudes dinámicas, la tensión que puede generar el brazo. Sí, hay una resolución formal. Es semejante con algunas resoluciones formales que van a ver luego en la pintura romana. Yo ahora justo no les traje ninguna para que compararan. Segunda figura que vamos a ver dentro de este grupo es una figura que aparece acá que tiene mucha difusión y le llaman la orante. Bueno, ahí el texto es casi nulo, es decir, no sabemos qué texto, no hay un texto que esté en relación, pero sí hay algo que es importante, es algo que el pintor ve, que es cómo se oraba. Se ora en ese momento con las manos elevadas, con los brazos, perdón, elevados, las manos abiertas, mirando hacia arriba. Entonces, a veces también la fuente de mi imagen puede ser lo que el artista ve. En este caso, él lo ve, pero fíjense que hay una suerte de hacer también una relación con lo que significaba en ese momento. No solo se oraba así en el cristianismo, sino también en otras religiones. Es interesante que vean que tiene se cubre la cabeza, ¿no? Tiene una suerte de no sé, de cofia ahí, y que cubre la cabeza, ¿no? El cabello. En el mundo no cristiano, las figuras orantes también existían y tenían que ver con el simbolismo de la piedad, ¿sí? La persona piadosa. Yo veo a alguien ahí, quiero referirme a alguien como que, bueno, es una persona piadosa que cumple el culto, que realiza los ritos sagrados. En el mundo cristiano, la figura del orante no solo es
diríamos, una figura que está como orando por el difunto, sino que a veces también se puede interpretar como el alma del difunto. Es decir, el alma del difunto está representado allí. En cuanto a su resolución formal, es interesante que veamos cómo se va a empezar a negar la representación corporal, es decir, hay una túnica que no podemos ver nada de su cuerpo, el volumen, los trazos ágiles y cómo se empieza a ver una carga expresiva donde voy a acentuar algunos partes del cuerpo que me interesan, como las manos. Empiezan a agrandarse las manos y en el rostro, cómo voy a hacer hincapié en los ojos y en la mirada y empiezo también a agrandar los ojos, ¿no? Ese desproporción es expresiva. ¿Ves que no lo supieron hacer bien? No es que esto sea bueno o malo, no es que eso es muy importante. Como en el siglo XX, el artista va a hacer hincapié porque quiere, ¿no? Diríamos, hacer hincapié en los gestos, quiere hacer hincapié en las manos, entonces las agranda, y los ojos, y también los agranda. Si es una opción expresiva. Si tienden, esta es otra orante, a estar en muchas actitudes, van a ver que en todo el arte medieval el gesto es importante, la mirada, cómo van agrandando los ojos y qué gesto tiene, ¿no? Hacia dónde mira, tienden a la frontalidad en algunos casos. El tercer tipo de imágenes es el de la narración, en imágenes o historia, es decir, acá ya no tenemos una figura aislada, tenemos un grupo de figuras que cuentan una historia. Estas serían las imágenes específicamente cristianas, además de los símbolos, pero recuerden que los símbolos, si yo no sé lo que significa, veo un pez, veo un ancla. En el otro caso, pueden ser cristianas o pueden no serlo porque tienen una comunidad, ¿no?, de contenido, es decir, de significados con el mundo que les rodea, que no es cristiano. Pero en este caso, estas imágenes sí son indudablemente cristianas y son episodios que van a tomar del texto sagrado que es la Biblia para ellos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Este es un tema del Nuevo Testamento, es la resurrección de Lázaro, la resurrección de un muerto por parte de Jesús. Es interesante, acá lo tengo más grande, creo que lo puse, acá. Es interesante, acá el artista en estos textos tiene referente, es decir, lo que le leyeron o leyó, la historia del episodio. Y en base a eso tiene que construir la imagen. Lee que hay una multitud, fíjense cómo resuelve el tema de la multitud, ¿no? Como una serie de cabezas que se van superponiendo hacia el finito, e incluso hay como un esfumado, ¿no?, de las distintas cabezas. Están vestidos a la moda romana, eso va a ser un constante, porque el artista no conoce cómo se vestían o cómo era esa antigüedad, no recrean la antigüedad, sino que llevan todo al presente. Hay algo de espacialidad, recuerden que en la antigüedad no se define la perspectiva lineal, ¿no? Pero, bueno, por ejemplo, esta columna que está más atrás, seguramente quiere decir que está más lejos, más alta. Y quiero que se vea en la entrada del sepulcro donde se va a resucitar el muerto, entonces está visto de frente la entrada y del costado, si combinan dos puntos de vista para esta construcción. La escalera también está como rebatida. No sé si ven todos esos detalles y si los entienden en cuanto al lenguaje que estoy usando. Es importante esto. ¿Saben lo que es rebatido? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bien, bueno, para que eso empiecen a hablar con este lenguaje que es más técnico. Bueno, pero hay un fondo neutro. Jesús, y eso es importante, forma parte de la historia, de la narración,
tiene un poco más alto, ven que estando en la primera línea aparece con una cabeza más, pero no mucho, si se distingue la multitud, pero como forma parte de ella también. Bueno, podríamos hablar otras cosas, pero bueno, para que vean en general. En esas escenas hay una suerte que es muy interesante de estas escenas que son diferentes, ¿no? No hay escenas de la pasión de Cristo, es decir, de la crucifixión, es posterior, tampoco hay escenas de la natividad. Hay una selección y esa selección es bastante, diríamos, particular. Son temas que tendría que estar hablando y explicándole mucho cada una de sus historias, que son tomadas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento y que han dado lugar a distintas teorías. Lo que hay que entender que es un contexto funerario y que lo que prevalece es la idea de la salvación, es decir, mi alma va a ser salvada por Jesús. Entonces esa idea, así como se salvó en un momento, en este caso, a Noé. Bueno, ver acá a Noé es un poco difícil, ¿no? Porque el arca que tenía todos los animales, la pareja de los animales, la familia de Noé no está. El arca se ha transformado casi que en una caja y Noé está ahí solo en actitud de orante. Y acá viene la paloma con el olivo. El texto, bueno, seguramente el artista lo conoce, la historia de Noé, pero hay, lo que yo les puse acá, una condensación en la imagen de significados. Como que muchas cosas, nuevamente Noé en la caja, el arca es una caja y Noé está ahí. No necesitaban hacer todo el arca con los animales, con la familia de Noé. No, eso lo eliminan, por eso, pero a su vez, al eliminar o sintetizar la idea, la cargan de significado, ¿no? Se entiende que quien lo ve conoce el resto de la historia. Es como un referente, ¿no? de la historia en este caso. Por eso son imágenes narrativas, pero que tienen esas particularidades. Y aparece esta imagen que la vamos a tomar a lo largo de toda la historia, a ver si se dan cuenta de qué historia es, o qué historia cuenta esta imagen. ¿Los Reyes Magos? Perdón, estoy tomando agua. Sí, son los Reyes Magos. Y acá vamos a hacer un hincapié, porque es muy interesante y la vamos a ir viendo. Aunque 3 colores, fíjense, posiblemente en la adoración de los magos, que sería el tema, o hoy llamada los Reyes Magos, es uno de los motivos más antiguos y más populares que hay en el arte cristiano. Pero quería que vieran esto. ¿Qué podía saber el artista? Al artista le dijeron que había que pintar esto. ¿Qué leyó? Bueno, o le leyeron. Le leyeron esto. Esta es la fuente literaria. Dice, bueno, nació Jesús en Belén de Judea en el tiempo de Herodes. Unos magos. Fíjense que dice unos magos, no dice 3. Que venían de Oriente. O sea, para ellos Oriente es el imperio persa, toda el área de Mesopotamia. Y buscaban al rey. Bueno, después dice la estrella, habían visto una estrella en Oriente y la estrella que sigue. Y ahí la encuentran, finalmente, voy a ir más rápido, con María, su madre, y postrándose le adoran. Y ahí sí le dice, le ofrecieron 3 dones, oro, incienso y mirra. Bueno, el pintor dijo, son 3 dones, 3 reyes. ¿Se dan cuenta de esa idea? Ahí está. 3 dones, 3 reyes, pero en ningún momento dice que son 3. Es decir, que hay una interpretación del artista. Tampoco, acá posiblemente para distinguir los 3 dones hay 3 colores. Pero acá, por ejemplo, son 2. Acá es interesante. Aparece la figura de lo que sería María con Jesús, está también tomada sobre todo de la figura de Isis, la imagen de María, y con Horus, aparece sentada, y los magos se transformaron en 2. ¿Por qué? Y bueno, porque buscó la simetría, entonces tenía que poner a María en el medio, puso 2 nada más.
Pero aparece ya la identificación de Oriente con la vestimenta que seguramente conocían de los persas, que también comerciantes persas que circulaban en el Imperio Romano y que era distinta a la vestimenta romana. Tenían una especie de gorro parecido al gorro frigio, usaban túnica corta y unos pantalones que eran como ajustados y capa. Sí, hay una identificación a partir de la vestimenta de los personajes, pero los reducen a 2. En este caso, que es una lápida, aparecen 3 nuevamente con la vestimenta típica y aparece la estrella. Ese sería el desarrollo del tema. Entonces, tenemos la estrella, tenemos los 3 magos con su vestimenta típica. Acá, fíjense, hace 4. Nuevamente quiso hacerse simétrico, entonces aparece ella en el medio. Indudablemente que era bueno, en ese momento seguía por el texto. Ahí dice magos y punto. No dice reyes, fíjense, dice magos. Magos que traen 3 dones. Bueno, acá seguramente ha dividido los dones o puso 4 dones. Bien. ¿Por qué ese relato es tan importante? Ahí vamos al sentido del relato. Es decir, cuando ustedes hablen en el examen, tienen que contarme el tema y en algunos casos también hacer referencia al sentido, es decir, significado. ¿Por qué esta imagen de los magos? Hay 2 puntos importantes por el cual existe este relato y por lo cual aparece como importante. El hecho es símbolo, después acá, del reconocimiento del Mesías. Y para el cristianismo, recuerden que aparece esa figura de Jesús, primero para los judíos, como secta judía, pero cuando se empieza a extender el cristianismo en religiones que no eran las judías, entonces aparece como que en una fecha muy temprana, mesopotámicos, seguramente venían del área de la Mesopotamia, estos magos, reconocen al Mesías. Ellos dicen, buscamos al rey. Entonces esto va a ser un símbolo del reconocimiento del Mesías por las naciones no cristianas. Esto es muy importante porque ya nos está indicando que el cristianismo tiene una idea de expansión ecuménica, es decir, no quedarse solo en la comunidad judía, sino extenderse a todos. Va a pasar pronto, ¿no?, que los dones, y van a haber estudiosos de los textos sagrados, empiezan a identificarlos con algo. Entonces, ahí solo en el relato dice el oro, el incienso y la mirra, y ya empiezan a identificar el oro con la realeza, el incienso con la divinidad y la mirra con la condición mortal. Y la estrella. Acá, no está acá, bueno, acá, ay, se me quedó una sin estar, acá. A la estrella generalmente aparece. ¿Por qué era tan importante? Bueno, el relato en realidad es importante, fuera real o no, porque los reyes en el imperio persa y en todo lo que es el área de Mesopotamia, recuerden que ustedes sé que han visto Mesopotamia, las distintas culturas desde la Sumeria, Asiria, Babilónica, que hay allí, van a desarrollar lo que es la astrología, es decir, el estudio de los astros y la relación de los astros con los nacimientos, los hechos importantes. Y los magos, que generalmente estaban en las cortes y eran figuras muy importantes, van a predecir que el nacimiento de un rey a partir de lo que sería la carta natal hoy, ¿no? Es decir, de las posiciones en el cielo de los astros. Y cuando había una estrella importante, que en realidad lo que significa es que se habían juntado varios planetas importantes y arman como una estrella más grande en el firmamento, y ellos tienen estudios que se han conservado, ¿no?, de todos estos movimientos de los astros. Nacía un rey, o el rey era legitimado por esa, diríamos, ese mapa estelar. Eso se sabía en Roma, incluso en los emperadores romanos, muchas veces también convocaban estos magos en Oriente y eran respetados. Entonces la estrella también está diciendo y legitimando desde el punto de vista de la imagen en una comunidad del siglo III en donde se conoce eso, la figura de Jesús.
¿Mm? Entonces, quien ve eso está legitimado. Ya teníamos, podríamos decir que los magos están como una imagen narrativa, pero dentro de un posicionamiento de la iglesia. Un posicionamiento reconociendo, no, este es el rey, y por esa idea, ¿no?, de que la estrella en el cielo, a ver si me entienden bien, el hecho de que existe una estrella en el cielo, siempre para todos los reyes en la Mesopotamia, tenía que estar para que alguien fuera rey. Entonces, en este caso, estaría legitimando a la figura de Jesús. Y que otros que no eran judíos, que eran del mundo oriental, se posterguen, es decir, se arrodillen, lo reconozcan, está empoderando al cristianismo en esa idea ecuménica, es para todos. No sé si quedó claro el sentido y el significado, es decir, hemos ido más allá del tema, hemos intentado con los Reyes Magos, que justamente, fíjense, eso les iba a decir, no dice magos, pero ¿por qué les llamamos Reyes Magos? Porque los magos legitiman a un rey a través de que existe la estrella. ¿Está claro esa idea? Sí, profe, se entiende claro. Bien. Clarísimo, profe. Bueno, no todas las imágenes podemos analizarlas con este grado de profundidad porque es complejo. Entonces, como un estudio más en profundidad, cuando vean de las imágenes narrativas, tomamos a esta para analizarla más en profundidad. Bien, vamos a concluir de acá, donde dice, como este primer momento, entonces, mediante imágenes ofrecidas en claves simbólicas, ¿no?, que en ningún caso cobran valor como imagen de culto. ¿Qué quiere decir? Ningún cristiano iba al pez y le rezaba, ni le pedía que lo cure de la enfermedad, ni le llevaba una vela. No son imágenes de culto. Tampoco lo es el Jesús que resucita, ni el Jesús que está ahí con María. Son imágenes simbólicas, imágenes signos para iniciados que entienden esa iconografía, es decir, esos temas, les reconoce, tienen un valor informativo para el hombre de la vida eterna. Antes de Constantino, las representaciones de Jesús son de tipo simbólico. El buen pastor, el pescador, o narrativo, hace milagros. Incluso su estatura es igual a la de las otras imágenes representadas, ¿no? No hay ahí una variedad significativa. No aparece aún una imagen de culto. ¿Qué es la imagen de culto? Cuando yo me postergo, me pongo de rodillas, le pongo una vela, le pido el milagro, que me cure, que me vaya bien, que pueda esto. Sí. La toco porque es sagrada. Solo se realiza el culto a las reliquias, las reliquias de los que eran santos por haber sido mártires. Eso es lo que les tiene que quedar claro hasta ahora. Bueno, esta es la idea, se nos ha hecho un poco larga hoy.